Aprendo en casa. Hola, queridos estudiantes, bienvenidos a un nuevo video de Aprendo en casa. El día de hoy trabajaremos el área de ciencia y tecnología con la actividad titulada ¿Es posible preparar el suelo para los cultivos sin afectar la biodiversidad? Veamos de qué se trata. Para poder empezar, vamos a conocer cuál es nuestro propósito para el día de hoy. Hoy vamos a explicar cómo algunas prácticas afectan a los seres que viven en la superficie o debajo del suelo. Recuerda, en la actividad anterior aprendiste sobre la relación que existe entre la calidad del suelo con la agricultura y la biodiversidad. En esta actividad conocerás cómo algunas acciones en la agricultura podrían afectar la biodiversidad. También descubrirás cómo podemos mejorar las tierras de cultivo cuidando la biodiversidad. Empecemos. Después de analizar las respuestas de Rosemary y realizar algunas experiencias en el suelo, su papá le pregunta. Veamos el diálogo que ellos tuvieron. ¿Qué diferencias encontraste en los 3 tipos de suelo que observaste? Noté que cada tipo de suelo no retenía la misma cantidad de agua. Eres una buena observadora. Con ese experimento, ¿qué lograste saber de los cultivos? Conocí qué suelo retiene más agua para poder sembrar. Entonces, ¿el suelo que retiene más agua es el más fértil? Papá, si tenemos agua en las chacras, ¿por qué quieren sembrar en el bosque? ¿Ambos lados tienen el mismo tipo de suelo? Te ayudo a averiguarlo, le dice su papá. Te invitamos a continuar buscando información para responder a la pregunta ¿cómo podría tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? Primero, lee y responde la siguiente pregunta. ¿Por qué el suelo B ya no es apto para el cultivo? ¿Qué será de los seres vivos que habitan en él? Segundo, escribe tus primeras explicaciones sobre la pregunta. ¿Cuál sería tu explicación inicial a la pregunta ¿por qué el suelo B ya no es apto para el cultivo? ¿Y qué será de los seres vivos que habitan en él? ¿Por qué será? Muy bien, podemos decir como respuesta inicial porque tiene muy poco humus, que es un abono natural, por eso hay escasez de plantas, hay poca humedad para el crecimiento de los cultivos y al haber poca vegetación, los seres vivos que habitan en ese terreno quedarán sin su hábitat, algunos buscarán otro lugar y otros podrían morir. Y dime también, ¿qué harás para comprobar tu primera verificación? ¿Qué harás? Claro, vas a investigar sobre el tema en diferentes fuentes. Recuerda la actividad 1, donde Rosemary elaboró un plan para verificar su respuesta. Puedes seguir ese modelo o crear uno nuevo. Usa tu cuaderno o una hoja de reuso para elaborarlo. Vamos, adelante, recuerda cuáles eran los pasos. Primero, definir el objetivo. ¿Para qué es este plan? Luego, buscar información en libros u otras fuentes. Tomar nota de la información que responde a las preguntas. Elaborar un organizador gráfico para ordenar la información que responda a la pregunta de investigación. Y definir qué acciones realizarás. Ahora, pon en marcha el plan que elaboraste. Vamos, yo sé que tú puedes. Lee el siguiente texto. Puedes usarlo como parte de la lectura de información que colocaste en el plan que elaboraste. ¿Qué acciones realiza el ser humano cuando practica la agricultura? Las plantas, para poder crecer, necesitan de agua y determinados minerales, los cuales son absorbidos por medio de sus raíces.
Un suelo es fértil cuando tiene los nutrientes que las plantas necesitan para desarrollarse adecuadamente. Si bien las plantas consiguen del aire y el agua algunos elementos que necesitan, como carbono, hidrógeno y oxígeno, otros nutrientes principales, como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio y el magnesio, los absorbe del suelo. Rocas que dieron origen al suelo y materia orgánica descompuesta por los microorganismos. Los seres humanos, al usar los suelos para la agricultura, realizan ciertas acciones que pueden ser perjudiciales para la biodiversidad. Por ejemplo, el constante uso del suelo hace que los nutrientes naturales se agoten y la siembra de algunos cultivos que no son nativos de la zona provoca la llegada de animales a los que se les llama especies invasoras. Cuando usamos los suelos para la agricultura, realizamos actividades que pueden dañar la biodiversidad. Por ejemplo, después de la cosecha, se hace necesario labrar para retirar los restos de las plantas. Esta acción provoca que el suelo se quede sin vegetación y quede expuesto hasta que crezcan nuevos cultivos, por lo que puede erosionarse por la lluvia o los vientos que arrasan los nutrientes. A la larga, la erosión desgasta el suelo. 2. La agricultura intensiva y continua reduce la materia orgánica del suelo. Esto hace que pierda su capacidad para descomponer los desechos y mantener la producción de alimentos en el futuro. 3. Se usan grandes cantidades de pesticidas para controlar las plagas de insectos que dañan los cultivos. Estas sustancias químicas, si bien ayudan a reducir la cantidad de insectos, pueden contaminar el suelo. 4. Los fertilizantes químicos son buenos para el cultivo, pero su uso constante hace que el suelo pierda sus nutrientes naturales. Si se usa mucha agua del subsuelo, esta puede agotarse. Y no hay que olvidar que se necesitan grandes cantidades de petróleo y gasolina para que funcione el equipo agrícola empleado para aplicar fertilizantes y pesticidas. 6. En algunos lugares de nuestra Amazonía se prepara el suelo del bosque para la agricultura, talando los árboles y quemando todo lo que queda. Esto genera que los seres vivos que habitan esos lugares se desplacen o desaparezcan. A la larga, estas acciones provocan que el rendimiento del suelo disminuya. 7. Las acciones mencionadas traen como consecuencia que el suelo quede sin vegetación, al grado de que ya no pueden crecer plantas. Esto sucede en la actualidad. El suelo fértil está desapareciendo rápidamente. El mayor problema es que se requieren muchos años, entre 100 y 2000, para que vuelvan a formarse unos cuantos centímetros de suelo apto para el cultivo. Ahora que has leído el texto, organiza la información de acuerdo con tu plan. 5. Después de analizar la información, responde: ¿por qué el suelo de un bosque usado continuamente para la agricultura puede cambiar? ¿Por qué será? Muy bien, porque cuando se cultiva frecuentemente un suelo, poco a poco va perdiendo sus minerales y nutrientes que lo hacen fértil. Rosemary y su papá notaron que al lado del terreno que ya no es productivo había otro terreno con cultivos, al que le asignaron la letra C. Observa la imagen. Ahora ella le preguntó: ¿por qué este suelo sigue produciendo alimento? Formula una posible explicación ante la duda de Rosemary. ¿Qué dices? ¿Por qué este suelo sigue produciendo alimentos? Muy bien, porque el suelo C conserva un poco de vegetación que lo hace conservar su fertilidad. Además, se han usado pocos productos químicos al momento de cultivar. Es por eso que en ese terreno aún se siguen produciendo alimentos. Examina la siguiente imagen. Dime, ¿qué observas? Claro, vemos un campo en donde han sido talados los árboles.
También vemos algunos que se están quemando, animales que están huyendo ya que su hábitat ha sido destruido. Vemos cómo el calor se eleva y también vemos nubes negras que están produciendo lluvia. Su papá le cuenta a Rosemary que cuando se usa el suelo del bosque para la agricultura, se acostumbra a talar los árboles y quemar todo antes de empezar a sembrar. Ahora que conoces un poco más del suelo biodiverso, ¿qué opinas de esta acción? ¿Por qué? ¿Qué opinas? Claro, es mala para los suelos, ya que al arrasar con la vegetación, el suelo irá perdiendo poco a poco su fertilidad y las plantas no podrán crecer de nuevo. ¿Cómo crees que esto afecta a los seres que viven sobre la superficie o debajo del suelo? ¿Cómo crees que los afectará? Muy bien, algunos buscarán otro lugar donde vivir y otros podrían morir. ¿Qué componentes del suelo crees que se están destruyendo con esta práctica? Explica tu respuesta. ¿Qué componentes del suelo crees que se están destruyendo? Muy bien, se están destruyendo los siguientes componentes: nitrógeno, potasio, calcio, magnesio y fósforo. Revisa la explicación inicial que hiciste a la siguiente pregunta. ¿Por qué el suelo B ya no es productivo y no se observan seres vivos? Escribe una nueva explicación a partir de la información que analizaste. ¿Qué me puedes decir? Claro, porque están usando muchos químicos que hacen que el suelo pierda su fertilidad poco a poco y no hay seres vivos porque al talar los árboles se destruye su hábitat de los animales. Reflexiona y responde. ¿Qué ha cambiado en tu explicación final en relación con tu explicación inicial y por qué? ¿Habrá cambiado? Claro que sí, ¿verdad? La explicación inicial que dimos ha cambiado, ya que ahora aprendí que los suelos se deterioran con el uso de los químicos y fertilizantes, con la tala de árboles y quema también de estos, lo que fomenta la desaparición de los seres vivos. 7. Evalúa cómo te fue en el desarrollo de esta actividad. Responde estas preguntas y sigue las indicaciones. ¿Qué logros tuviste? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Y cómo las resolviste? ¿Qué me puedes contar en la actividad del día de hoy? Claro, podemos decir que el logro del día de hoy fue aprender cómo la agricultura intensiva y continua puede afectar la biodiversidad. Tuvimos un poco de dificultad quizás para ordenar la información en el plan de investigación y lo resolví pidiendo ayuda a uno de mis familiares. Y antes de la investigación, ¿qué pensabas? Que la agricultura no afectaba de ninguna manera a los suelos. Ahora, después de la investigación, ¿qué pienso? Que hay acciones y prácticas de la agricultura que afectan a la superficie del suelo. ¿Qué dudas te quedan aún sobre esta actividad? Reflexiona sobre lo que aún quieres aprender. Por ejemplo, ¿qué acciones de la agricultura favorecen al suelo, no lo contaminan y cuidan la biodiversidad? Para terminar, reflexiona y responde esta pregunta. ¿Cómo las acciones humanas transforman un suelo natural? ¿Cómo lo hacen? Claro, por ejemplo, talando los árboles, quemándolos, ¿verdad? Y utilizando muchos químicos en la agricultura. Has hecho un excelente trabajo. No te olvides de completar la reflexión sobre tus aprendizajes. Recuerda, cada día me sorprendes más. Espero que este video te haya gustado y que te sirva para desarrollar esta actividad. Cuídense mucho y nos estaremos encontrando en un próximo video con un nuevo tema de Aprendo en Casa.